Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? 2:05, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en este segundo programa de la semana. Hoy es un honor recibir al presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Fernando Cruz. Don Fernando, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices. Muchas gracias. Gracias a ustedes que nos acompañan, y de hecho les recuerdo todas las plataformas por las cuales pueden estar con nosotros. Estamos en vivo en radio 93.5 en FM, estamos en vivo en internet monumental.co.cr, estamos en vivo también a través de CDR Móvil, que es nuestra aplicación celular, estamos en vivo en Facebook Live bajo la cuenta de Noticia Monumental. Este programa lo pueden observar esta noche a partir de las 8 de la noche en Canal 2 y lo pueden volver a escuchar a partir de las 9:30 de la noche en Monumental, la radio de Costa Rica. De hecho, ya llevamos 18 segundos de haber iniciado la transmisión y ya hay unas 20 personas con nosotros en Facebook Live. Dayan Quiroz, que nos saluda esta tarde, Valeria Morales, muchas gracias de verdad por estar con nosotros en este segundo programa de la semana. Como les decía, don Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, está con nosotros, y yo he intentado hoy, por supuesto que el grueso, don Yashin Castrillo también, y don Manuel González, que se suman, nuestra jefa de información Fede Cruz, Alonso Valverde, Siliham Rojas, gracias por estar con nosotros. Yo he planteado una entrevista a don Fernando, donde por supuesto aprovecharé que tengo un presidente de los Supremos Poderes para hablar de la Corte y para hablar de los diferentes brazos de la Corte, que son muchos en Costa Rica, y al final no podía desaprovechar a quien viene de ser presidente de la Sala Constitucional, ¿verdad? Que sigue siendo integrante de la Sala Constitucional. Y permítame iniciar con una amplísima pregunta, don Fernando. Los retos hoy de asumir la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, son retos con los que yo no me imaginaba hace mes y medio probablemente. Yo fui electo el 1 de agosto, todavía 2 días antes o 3 lo estaba pensando para asumir esa gran responsabilidad. Pero de las cosas que me inclinó es, en primer lugar, porque creo que hay una cantidad importante de funcionarios y funcionarias judiciales de muchos méritos y de mucho conocimiento, y eso me parece que mi labor era tratar de conjuntar y de lograr una síntesis de todas las buenas intenciones que a tantos funcionarios y funcionarias las inspira, para remozar el Poder Judicial, porque creo que hay que abonar que, aparte de todas las noticias negativas, hay que reconocer que es el propio Poder Judicial que reacciona, y que con polémica sobre las decisiones, la mayoría han sido reacciones adecuadas a la gravedad de los hechos. Entonces yo creo que es un gran reto. Soy consciente que es una presidencia de transición para lograr retomar el rumbo que siempre ha tenido el Poder Judicial y seguir adelante con un Poder Judicial en el contexto de un Estado de Derecho, un Estado social. De hecho, cuando uno tiene claro que el Poder Judicial no es solo la Corte, ¿verdad?, innegablemente tiene que reconocer algunas cosas en medio de esta crisis, y una de estas es, hay un proceso disciplinario, por ejemplo, contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que se lleva a cabo con buen término. Con buen término me refiero a que se hace una investigación independiente, una instrucción de un magistrado, una decisión de la Corte, una aplicación de la ley orgánica del Poder Judicial, pero al mismo tiempo vemos al día siguiente, por ejemplo, a un Ministerio Público independiente actuando respecto a hechos que se conocen dentro de la Corte. Al día siguiente vemos al organismo de investigación judicial, también parte del Poder Judicial, actuando de manera independiente, sin que don Walter tenga que agarrar el teléfono y decir puedo o no puedo allanar o hacer un rastreo de teléfonos. Es decir, en medio de la crisis que nos golpea a todos, los órganos del Poder Judicial funcionan. Así es. A mí me parece que
la experiencia que tuve yo como fiscal general y las luchas que di por lograr asentar una institución en los años 80, me parece que lo puedo ahora con mejor conocimiento de causa fortalecer la independencia y la máxima autonomía dentro del límite de un órgano que está judicializado, de la Fiscalía y de la Policía Judicial. Debo respetar al máximo la competencia funcional que ellos tienen, y creo que es importante para el Estado de Derecho. No solo es la independencia de los tres poderes, es la independencia de todas las instituciones, que no haya vasos comunicantes que condicionen la actuación de la Procuraduría, la actuación de la Fiscalía, la actuación del Ministerio Público o de la Policía Judicial. Sin embargo, hay algunos vasos comunicantes, después vamos a hablar de eso, pero hay algunos vasos comunicantes legales que se mantienen, ¿verdad? Y quisiera abordarlo con usted más adelante, esos que por ley y por estructura se mantienen. ¿Por qué dice que sabe que es una presidencia de transición, don Fernando? Porque a mí me parece que esa es la visión que yo debo tener. Creo que tengo una misión para tratar de conjuntar todas las inquietudes de compañeros y compañeras magistrados y tener conciencia de que yo estoy al final de mi carrera judicial, pero que en ese final yo puedo aportar lo máximo de mi experiencia y de un espíritu muy constructivo con relación a todas las corrientes al interior del Poder Judicial. No, don Fernando, usted sabe que yo lo conozco desde hace muchos años, a mí me encanta la Corte Suprema de Justicia como objeto de estudio, lo cubrí muchísimos años. Y yo sé que usted lo sabe, pero permítame indicarlo al aire que hace 3 meses era absolutamente imposible pensar en Fernando Cruz como presidente de la Corte Suprema de Justicia. No por su capacidad, sino por la dinámica política, claro, que existe dentro de la Corte. Claro. ¿Usted está consciente de eso? Yo estoy totalmente consciente de eso y soy una persona que debe conjuntar el máximo posibilidades de consensos para lograr que una institución de tanto prestigio, de tanta trascendencia, logre superar las aguas tempestuosas y que siga adelante con otros compañeros y compañeras de muchos méritos y de mucha trayectoria. ¿Qué le parece esta reflexión, don Fernando? Pero yo creo que la Corte no ha dejado de tener presidencias de transición desde que murió don Luis Paulino. Así es. ¿Cierto? Coincide conmigo, porque totalmente. Es que uno notaba a doña Zarela, por supuesto, pero también sentía, es difícil explicar cómo lo percibe uno, pero realmente parecía una presidencia de transición hacia una nueva era, post Luis Paulino Mora, y después llega don Carlos Chinchilla, pero también, aunque en un inicio se antojó como una presidencia que iba a durar mucho, porque don Carlos era muy joven, pues resulta que a mitad de camino uno se encuentra que también es una presidencia de transición, hacia dónde tiene que sentar las bases el Poder Judicial, hacia qué momento. Yo creo que las bases las debe sentar con el plan de reformas urgentes que se plantearon hace 8 o 6 meses, me parece que a finales del año pasado, y esa sería la hoja de ruta para el Poder Judicial en los próximos 2 años, y hacer esas reformas urgentes, pero que van a darle mayor salud al sistema judicial como un todo, defensa, Ministerio Público, Policía Judicial, etcétera, ¿verdad? Hablemos un momento de la Corte como órgano jurisdiccional superior y administrativo, es decir, de las 22 sillas. Hasta hace algunos meses era una Corte evidentemente dividida, desde hace bastantes años, no es un elemento nuevo. Sin embargo, ha habido salida de muchos magistrados, ha habido el despido de don Celso Gamboa, otros que se pensionan, muchos que se pensionan, digamos. De hecho, en la Sala Constitucional ha habido muchos. ¿Cómo es la Corte que usted se encuentra hoy? Porque sigue dividida o hay un espacio, digamos, para lograr mayores consensos en temas administrativo-políticos, don Fernando, entendiendo la política como en el buen sentido de la palabra. Muy interesante lo que usted dice, porque cuando yo estuve en tiempos que era el presidente Luis Paulino, yo tenía una convicción de que mi mayor aporte era con la presidencia y expresando mi disidencia, pero hacerlo transparentemente.
Cuando estuvo en Azarela me dio mucho gusto que fuera ella la presidenta, siendo la primera mujer que ocupaba ese cargo. Me parece que ella tenía las condiciones para eso. Yo le di todo el respaldo que era posible y también expresé mis disidencias. Nunca he estado en un bando que sea negativo, tampoco lo visualizo tan claro así. Y me parece que ahora me corresponde a mí tratar de y procurar que todas esas voluntades de reforma logren una canalización y entonces poder hacerlas en un plazo, ojalá de 2 años, las reformas que requiere el Poder Judicial, que son urgentes y que ya están plasmados en un plan preliminar de 10 objetivos. ¿Usted sí visualiza su presidencia de 4 años? No, no la visualizo de 4. No, yo la aunque visualizo. Su nombramiento sea de 4. No, pero es que mi nombramiento se vence en octubre del 2020 y por lo menos por el momento yo no me veo en la situación de pedirle a los señores diputados una prórroga de mi nombramiento, mi reelección, porque pues ya tuve una experiencia en el 2012, creo que con esa fue suficiente. Sí, pero esta tiene una coyuntura particularmente diferente, don Fernando. No, gracias, Chelita, que ayer cumpleaños, Chelita, muy felicidades. Don Fernando, hay una coyuntura muy diferente. En anterior, se le cobraba, y creo que así lo podemos atestiguar mucha gente, algunos de sus votos, ¿verdad? Pero en este caso llega fortalecido, es el presidente del Poder Judicial, encabezará en los próximos 2 años las reformas al Poder Judicial. Es esta Asamblea Legislativa la que le toca tomar la decisión de reelegirlo o no, pero además la forma de elección de magistrados, de la que ahorita vamos a hablar, conlleva primero que haya una causal por la que no lo reelijan, antes de decidir que su silla está vacante. Aún así ve complicado optar usted por la reelección. Me parece que sí, ¿verdad? Y conste que nada de esto, yo no guardo ningún resentimiento ni molestia. Creo que son como las reglas de juego. Tal vez haber sido deportista en la juventud de ayuda. Soy muy consciente de que estamos en las reglas de juego, y las reglas de juego a veces son un poco violentas, pero no me inspira ninguna. Más bien lo que me inspira es espíritu constructivo y hacer mi trabajo con un límite temporal que me parece que siempre al costarricense le agrada cuando alguien está en un puesto y no se está viendo como mucho tiempo en él. Por eso me agrada mucho Gregorio José Ramírez, si mal no recuerdo, el que estuvo un poquito de tiempo en la presidencia a principios de la independencia. En la presidencia de la República. Exactamente. Sí. Sí, no sé si me equivoqué con el nombre, pero no importa. Me parece que yo puedo ser una persona que esa fue como además la forma en que los compañeros y compañeras que me apoyaron me visualizaron. Y creo que en política, que esto es política en el mejor sentido, uno tiene que tener visión realista y una visión constructiva, además. Pero es casi una especie de bombero, ¿no le parece? Una especie de bombero y de ingeniero. Me refiero a don Fernando Cruz, le está diciendo: don Fernando, apague el incendio, genere los planos de la reconstrucción y listo. Para eso lo contratamos, digamos. Pareciera que esa es la visión en la que se nota. Sí, así me visualizo. ¿Qué deporte practicó cuando era joven, don Fernando? Baloncesto. Baloncesto. Sí. Bueno, las reglas del juego son claras. Lo que pasa es que cuando uno juega baloncesto a veces juega con las reglas del juego, ¿verdad? Sí. Y entonces uno no puede ponerle la palma abierta al otro jugador en la espalda porque es un foul. Lo que hace es que dobla la mano y pone el antebrazo para que no le pite el foul. Sí. Bueno, en 2012 las reglas del juego estaban estipuladas, pero jugaron al límite de la regla del juego. Sí, ¿verdad? Claro. Que era reprocharle directamente. Entonces, yo no creo que necesariamente sea un juego tan limpio lo que le hicieron en 2012, don Fernando, aunque usted no guarde rencor. No, pero es parte de las reglas de juego. Parte de la vida. Hay rudeza. En política hay mucha rudeza. Yo no he estado poco en política, pero lo que he podido ver desde la primera fila a veces es que hay rudeza. Y creo que los que están en política aprenden eso y seguro por eso a veces sus reacciones son tan terminantes y tajantes, porque el juego de la política hay que sonreír hacia afuera, pero abajo los puntapiés son fuertes. ¿Sí?
Bueno, pero además usted tiene diferentes públicos, si me permite analizarlo desde el punto de vista de comunicación. Uno es a lo interno, hay un montón de gremios en el Poder Judicial. Muchos. Y gremios muy fuertes que se sienten un poco resentidos, no solo con la clase dirigente del Poder Judicial, sino con la imagen que tenemos los costarricenses de la totalidad de empleados judiciales. Así es. Empecemos por ese público. ¿Cómo va a reconstruir la confianza con los gremios del Poder Judicial? Bueno, tengo la intención de reunirme con ellos y tener un canal de comunicación muy fluido. Debo decir que recuerdo cuando don Ulises Odio nos sugirió hacer la asociación, la COJUT, lo que ahora es la COJUT, y en esa época era como muy mala palabra que hubiera sindicatos en el Poder Judicial, más bien don Ulises estaba preocupado por eso. Él la impulsó. Era presidente del Poder Judicial. Era presidente del Poder Judicial o magistrado, no sé cuál de las dos cosas. Y yo fui vicepresidente de la COJUT cuando don Rolando Vega, Robert, fue presidente. Y aprendí mucho el tema del asociacionismo judicial y tengo una visión de comprensión. Claro que en el puesto en que estoy me impone algunas limitaciones, pero yo creo que ahora hay actores dentro del Poder Judicial que no habían hace 20 años. Y esos actores son las asociaciones y los sindicatos. Y creo que eso tiene su faceta muy positiva porque son ojos que están viendo a la cúpula judicial desde una perspectiva distinta y no comprometida, ¿verdad? Bueno, claro, pero eso también hace que la negociación en general política sea con más sectores. Hace unos días estuvo aquí Adriana Orocú, la presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura, planteándonos la propuesta de la COJUT respecto al nombramiento de los magistrados, don Fernando, y de hecho lo puedo decir aquí, pues se lo dije a doña Adriana al aire, era una propuesta muy verde, que a mi gusto tiene muchas falencias porque nos cambia, digamos, la forma de elección de magistrados hacia una cosa muy rara que es un consejo de la judicatura compuesto por 9 miembros, de los cuales 5 son jueces, que nombran a los magistrados. Entonces, lo mismo que criticamos hoy de la Asamblea Legislativa, lo pasamos a un órgano más chiquitito, pero que tiene exactamente los mismos canales que podríamos criticar. Sin duda alguna, toda la crisis, uno de los temas es el tema de cómo se elige a los magistrados y magistradas. Creo que han surgido muchas sugerencias. Como le decía ahora antes de comenzar la transmisión, yo le decía que hay que ver bien la historia del 40 al 50 del siglo pasado y cómo el 49 hay una discusión sobre cómo diseñar un poder judicial independiente. No debe haberlo sido mucho en la década del 40. Si quisiéramos hacer algunos cambios, debe ser muy cuidadoso y muy ponderado. Yo no quiero abordar lo que plantea la COJUT, que me parece que está en la línea de hacer un cambio. Pero sí creo que hay un tema central, es cuáles son los criterios para designar a los magistrados y magistradas de la Corte. Ese es un tema central. Todo lo demás puede tener distintas variaciones y distintos enfoques, pero ese es un tema central que creo que no va a ser fácil de abordar, pero me parece que la Asamblea podría tener un ejercicio de autocontención y de prudencia a la hora de perfilar a los candidatos que vaya a elegir con tantas vacantes que hay ahora. Claro, pareciera entonces que el problema no está en la forma, sino en el cómo se eligen. O sea, en el contenido de la información que utilizan los diputados para escoger. De hecho, permítame meterme a la forma de escoger magistrados, don Fernando. Yo recuerdo ir a cubrir como periodista la primera sesión suya después de reintegrarse al cargo tras el escándalo de 2012, cuando lo quiso quitar la Asamblea Legislativa por sus votos. Yo lo entrevisté saliendo y estábamos al aire, usted me dijo, le voy a decir algo que va a causar mucho escozor. Y yo le dije, claro, don Fernando, dígame, tal vez sea hora de analizar los nombramientos vitalicios en la Corte Suprema de Justicia. Me acuerdo de esa frase porque efectivamente causó mucho escozor. ¿Qué son los nombramientos vitalicios? Le cuento a la audiencia hoy, bueno, como en los Estados Unidos, que un presidente escoge a uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia y está nombrado de por vida para que en ese sistema se blinde de cualquier presión política. Así es. Que no le cobren al juez
Nunca sus votos. Sí, ni que tenga que ir a hacer lobby, Fernando, porque hay que hacer lobby. Si usted quiere reelegirse, si usted hoy, sentado aquí a sus 69 años, ¿verdad? Tiene 69, usted llega y me hubiera dicho, Randall, yo quiero reelegirme en el 2020, entonces yo entendería que de alguna forma no es automática la reelección, con alguien tiene que hablar para decirle, mira, yo hice esto y esto y esto y esto. Ok, ¿todavía sigue pensando que podría ser una opción el nombramiento vitalicio de los magistrados? Creo que políticamente no es posible, sería lo ideal, que fue lo que planteó la fracción del Partido Socialdemócrata encabezada por don Rodrigo Facio, cuando planteó que fuera vitalicio, y lo defendieron en la constituyente. Había muy buenas razones para eso, pero sí me parece que por lo menos no tocar el sistema como está, por lo menos eso, porque dejar un nombramiento de 16 años y a los 16 años ya no hay reelección. Pero fuera de esas opciones, yo creo que un juez a plazo es un juez muy débil. Un juez con un plazo de elección muy amplio, claro, es un juez con mucha independencia. Bueno, pero es que 16 años también también tiene el tiempo contado, Fernando. Si usted empieza a ser magistrado a los 30 años, por ejemplo, sí, claro, o a los 35 años y sale de su bufete, digamos que no es un funcionario judicial, sino no privado, sale de su bufete a ser magistrado, de ahí usted sabe que dentro de 16 años va a tener que regresar a su bufete y por lo tanto no puede descuidar, en el sentido más humano de la palabra, su bufete. Sí, ese es un tema muy importante. Sí. Porque si la persona tiene que estar cuidando su bufete, porque tiene que volver, no hay una dedicación permanente a esa función. Claro, pero además son seres humanos, don Fernando, porque, un abogado que sale después de ser magistrado, seguramente será mucho más cotizado que antes de pasar por la corte. Claro. Y no se ve es legal, pero no se ve bonito. Me decía un conocido amigo que fue ministro, que él no volvería a ser ministro, porque cuando se fue de ministro, eso significó para él que se le fue a pique su bufete. Y cuando volvió, le costó muchísimo reiniciar. Levantar. De tal forma que sí es cierto que todos esos factores muy concretos de la carpintería hay que tomarlo en cuenta. Usted es muy respetuoso y muy precavido para hablar. Efectivamente, antes de arrancar al aire, me hablaba de las reformas del 40-50, hablándome de que había un montón de propuestas y sugerencias. Don Fernando, lo que pasa es que a mí, se lo digo con todo respeto, algunas de las sugerencias que están saliendo sobre la mesa me parecen unas auténticas locuras. Locuras populistas que suenan muy bonito, pero que ponen en mucho riesgo el Estado de Derecho. Conociéndolo, sé que usted identifica algunas de esas locuras, y no lo voy a poner a identificar las locuras aquí, pero ¿cómo hacemos para blindar un momento tan complicado, donde la ciudadanía pide sangre, ¿verdad? Y reformas a veces hasta inconstitucionales, ¿verdad? Y que van en contra de toda lógica para satisfacer a la gradería de Sol? Sí, por eso es un momento de hacer reformas muy bien meditadas, muy puntuales. Creo que la Corte está planteando ese grupo de 10 reformas que son importantes, tal vez 5 son de una gran trascendencia, pero no es momento para hacer una explosión de reformas y de ideas, porque creo que no estamos en el mejor panorama para hacer los cambios de esa manera. Yo le mencionaba que en el 89-90, cuando la Comisión de Narcotráfico, presidida por don Alberto Fait, dio su informe, 2 informes dio, esa golpeó mucho al Poder Judicial. Sin embargo, lo que hicieron los diputados de aquella época fue esperar que el Poder Judicial hiciera sus cambios. Se dieron muchos en los 90s, y esa fue la fórmula para lograrlo, porque el Poder Judicial requiere una estabilidad, y es uno de los poderes para estabilizar todo el sistema. Claro, lo que pasa es que los diputados de ese momento eran diferentes a los diputados de hoy. Y le pongo un ejemplo concreto, don Fernando. La semana tras anterior, la diputada de Restauración Nacional, Xiomara Rodríguez, que aunque niega que eso sea una amenaza, pues realmente ahí está el texto y está el acta de la Asamblea Legislativa, dice: recuerden que aquí los nombramos. Yo no me imagino eso en la Asamblea Legislativa de el 86-90 ni del 90-94.
Sí, ese es el tema de la autocontención. Y también algo que es inevitable, que yo creo que es humanamente muy comprensible. Es muy razonable que si yo elijo magistrados, es fácil que yo pueda pensar que esos magistrados tienen que responder a mi voluntad. Esa es como una tendencia con el que el diputado tiene que luchar y tiene que plantearse una autocontención para entender que es una solución en la cumbre del poder, pero que un magistrado se caracteriza por ser independiente, no solo en su elección, sino en la forma que permanece el cargo. Yo lo he repetido muchas veces, recuerdo una frase de don Rodolfo Pisa que decía que el magistrado, el juez no solo es independiente por la forma en que es electo, sino por la forma en que se mantiene en el cargo. Si usted tiene un magistrado o juez muy vulnerable, como era antes la judicatura, que cada 4 años se revisaban todos los nombramientos de todos los jueces, esos eran jueces altamente vulnerables. Claro, aquí me está diciendo Mario Alberto Gutiérrez que yo soy muy arrogante cuando digo satisfacer la gradería de Sol. Mario, a lo que yo me refiero es que hay algunas propuestas que a la luz de la coyuntura suenan muy bonitas, digamos. Uno podría decir, ¿por qué la votación para definir un proceso disciplinario tiene que ser privada? Que se haga pública, porque todos queremos saber. Claro, hoy suena muy lindo, pero eso vicia todo el procedimiento disciplinario, ¿verdad? Entonces hay que tomarlo con calma, porque suena muy bonito. Hablemos de los diferentes brazos del Poder Judicial, don Fernando. Permítame arrancar con el Ministerio Público. Usted fue fiscal general. La Fiscalía en ese instante tiene independencia funcional, pero no independencia administrativa. No es administrativa, tiene limitaciones que no son, habría que valorar cuáles podrían tener alguna incidencia en la independencia de la Fiscalía. Sí. Claro, pero vea qué complicado. Sí, hoy, pongámosle nombre a la fiscal general. Llamamos doña Emilia Navas, es una mujer muy fuerte, de gran carácter y mucha personalidad. Pero resulta que le aprieta el zapato a algunos de los magistrados. Bueno, esa corte, donde está ese magistrado, tiene que generarle y aprobarle el presupuesto para el Ministerio Público. Entonces, puede ser que no haya una orden directa funcional de decirle, doña Emilia, no investigue tal cosa. Ningún magistrado va a hacer eso. Sin embargo, digamos que al magistrado le molestó la investigación de algún delito informático. Ok, perfecto. Entonces, en el presupuesto, mediante el cual se aprueba fondos para investigar delitos informáticos, la corte, valga la repetición de palabras, lo recorta. Ahí existe la posibilidad, mientras dependa administrativa de la corte, de una presión indirecta. Eso podría darse, pero me parece poco probable. ¿Por qué? Porque de todas maneras sí debiera establecerse una mayor protagonismo de la Fiscalía en corte plena, pero en general cuando se discute el presupuesto, la costumbre ha sido que la Fiscalía asiste, defiende su presupuesto, y no recuerdo ningún caso en el que se le haya suprimido partidas, excepto cuando hemos enfrentado, como ahora, problemas de liquidez en el erario público. Entonces ahí sí hay recorte, pero el recorte es general para todos. Don Fernando, pero vamos a ver, en el cielo de la Administración de Justicia, ¿usted plantearía un Ministerio Público absolutamente independiente fuera del Poder Judicial? Con la situación actual, políticamente yo no lo haría así. Una de las cosas más difíciles es ubicar una Fiscalía bajo el control del Poder Ejecutivo. Plantea muchos problemas. Sin duda. Bajo el control del Parlamento también. Me parece que una desconcentración máxima dentro del Poder Judicial, quizás la realización del modelo italiano en su mejor expresión es lo que sería adecuado. Siempre lo he puesto de ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si la Fiscalía hubiera estado bajo control del Parlamento o del Poder Ejecutivo en relación a todo lo que ha ocurrido? ¿Hubiera sido la reacción como la que ha sido? Tengo mis dudas, pero habría que plantearse cómo el Ministerio Público reaccionó muy bien, como usted lo señaló, respecto de la crisis que comenzó el año pasado. Claro, bueno, inclusive si uno se va un poco más atrás y habla de los juicios que tienen que ver con los expresidentes que arrancaron en 2004, bueno, también cabría pensar si la Fiscalía, dependiendo de un Poder Ejecutivo, hubiera actuado igual. Ese es otro escenario que demuestra
esto que estoy diciendo, con todos los problemas y las polémicas que siempre que surgen cuando se enjuicia a un expresidente. ¿Le parece lo menos malo, entonces? Sí, creo que... O sea, no es un sistema sistema perfecto, pero es el menos riesgoso. Es el menos riesgoso. Pero además responde a un planteamiento teórico sólido, que es que la fiscalía es lo que está más cerca de la judicatura. Un fiscal se debe al ideario con diferencias importantes, al ideario jurisdiccional de imparcialidad, de objetividad, etcétera. ¿El fiscal general requiere inmunidad? Podría ser. Yo tengo alguna aprehensión con el tema de la inmunidad, pero no creo que sea. Es posible que sea necesario algún tipo de fuero para excluirlo un poco de un bombardeo que se pueda dar en su contra para acosarlo en la función, pero no un juicio privilegiado. Me parece que un fuero sería lo más sano. Cuando estamos hablando de un fuero, para entenderlo perfectamente, estamos hablando de que, por ejemplo, se agrava el proceso para destituir a un fiscal general. Sí. Se hace más complicado destituirlo. Y que deba haber una valoración previa para autorizar que los poderes penales plenos puedan aplicarse. Un antejuicio. Un antejuicio, así es. Sí. Pero no es amigo de esa tesis. No, sí, me parece que no, porque pienso que a veces un fiscal general, si alguien desde afuera, como abogado litigante muy hábil, lo puede tener acosado con causas a diestra y siniestra, ¿verdad? Bueno, lo vimos con doña Emilia, siendo fiscal general interina. Un día antes del concurso le plantea una denuncia penal, para que alguien perfectamente en corte pueda decir, ¿cómo vamos a escoger de fiscal general a alguien que tiene una denuncia penal pendiente? Sí, eso ya yo lo he vivido, sé lo que es eso. Sí. Lo supongo, por eso se lo pregunto a usted directamente. ¿Podría usted impulsar alguno de esos cambios, don Fernando, o está plasmado en alguno de los 10? No, en los 10 no, porque lo que se concentró la reforma de la Ministerio Público son dos cosas. La carrera fiscal, que es muy importante para darle un grado razonable de autonomía a todos los fiscales, y por otra parte, y además que responda a principios de transparencia y de meritocracia, y lo otro es que el informe de la Fiscalía tenga una mayor trascendencia en el año a año para poder valorar la labor del fiscal y que pueda ser interrogado no solo por los magistrados, sino por la sociedad civil. Cuando habla de la independencia en general de los fiscales, estamos hablando de independencia de los fiscales respecto a la figura del fiscal general. Así es. Sí, tiene que haber un equilibrio. Yo soy consciente que el fiscal general tiene un principio de unidad y de jerarquía concentrado, pero sí tiene que ser los fiscales relativamente independientes para disentir y disentir fundadamente, y no sentirse sometidos a la voluntad caprichosa de un fiscal que pueda ser inescrupuloso, porque sabe que no puede ascender si no es por el favor del fiscal general. Claro, estamos hablando de que, no quiero poner a doña Emilia de ejemplo, hay un fiscal general, Randall Rivera es fiscal general, y entonces llega un fiscal subalterno, ¿verdad? Entonces me presenta y me dice, ¿qué estudia el caso, don Randall? Sí, vamos a pedir juicio. Y entonces yo le digo, deme... No, archívelo. Y entonces el fiscal me diga, no, ¿cómo lo va a archivar, don Randall? Pero sí, archívelo. Y el fiscal se va a ver forzado a archivarlo porque claro, si no me hace caso a mí, ni lo voy a ascender, ni le voy a prorrogar el nombramiento. De eso estamos hablando. ¿Y cómo se le da independencia a los fiscales en ese sentido? Que sepa yo que mi ascenso dentro de la estructura no responde a la voluntad omnímoda de fiscal general, sino a mis méritos. Y eso no priva, porque digamos, en el caso de Jorge Chavarría creo que no lo usó mucho, pero Francisco Alanese sí lo usó más, el Consejo Fiscal. ¿Eso no priva de alguna manera también al fiscal general de conformar en lo inmediato su equipo de trabajo con fiscales adjuntos y coordinadores? En el proyecto de ley se deja un grupo de fiscales que son de nombramiento de confianza del fiscal general, pero el resto de la jerarquía de fiscales responden a criterios de objetivos de carrera y de méritos. ¿Y con eso usted le parece que lo blindamos suficiente? Yo creo que sí, porque lo que pasó con don Jorge Chavarría en algunos casos evidencia un servilismo de los fiscales y un silencio porque no querían disentir del jefe. Don Fernando, ahora que solo estamos hablando usted y yo, cuando se dio esa famosa sesión de corte plena, donde usted le pide al entonces fiscal general Jorge Chavarría
el informe de algunos casos en específico, Sí. ¿verdad? De cómo avanzan algunos casos en específico, ¿usted sospechaba que algo de esto estaba pasando? No tenía esa idea, solo me parecía que viendo los medios de comunicación y el malestar, me parecía que yo podía canalizar eso y darle la oportunidad al fiscal general para que él expresara. Yo no le estaba pidiendo detalles, sino, mire, tenemos dificultades por esta razón, por esta otra, este asunto tiene 4 años, pero no hemos podido hacer esto o el otro. Había asuntos de los que yo le pregunté que tenían 4 años de estar detenidos, incluso más. Claro, apoyándome en lo que usted me acaba de decir, y en lo que ahora me dijeron que había sonado petulante al decir la gradería de Sol. Pero, vea, yo no tengo ninguna duda de que usted lo hizo con la mejor intención. Pero en medio de la coyuntura hoy actual, cualquiera de los 22 magistrados de Corte Plena le pide a, como se llama, el fiscal general a cargo, o la fiscal general a cargo, detalles generales de un caso, don Fernando, en la coyuntura en la que estamos se va a ver horrible. Probablemente sí, pero sí lo puede hacer cuando... Por eso me quedé esperando hasta que presentó el informe, me parecía que ese era el momento, porque antes de eso ya yo le había preguntado a Corte, y Corte me dijo que yo no lo podía hacer si no era en el momento en que él presentara el informe. Ya antes de eso yo lo había planteado en Corte. Ok, la Corte le dijo, no es el momento. Exacto. Entonces yo me quedé eso con podría eso pendiente. Discúlpeme, pero eso, digamos, lo que le dicen, o la valoración que hizo la Corte, es eso podría interpretarse como un interés indebido en un caso. Exacto. Así me lo expresó alguno de los compañeros, que yo siempre me refería a los tiempos y a las dificultades en términos generales, no a los detalles. Pero claro, un caso que tenga 5 años y no se ha movido y ni se ha desestimado ni se ha acusado, pues es para hacer una pregunta. ¿Tienen la potestad, en términos generales, tienen la potestad los magistrados de pedirle cuentas al fiscal general? A raíz de esa discusión, y que yo escuché a don Jorge en un programa de una entrevista que usted le hizo, yo me quedé pensando que las potestades de interrogar debieran ser más particulares, estar más especificadas, para que el magistrado no se vea en la duda de si puede preguntar o no. Entonces, sí, por eso es que yo planteé en las reformas del Ministerio Público una reforma en el que particulariza sobre qué se puede preguntar. Le agradezco mucho que no use términos jurídicos específicos, porque cualquier otro me hubiera dicho taxativos, y usted me dijo particulares. Gracias, sí, don Fernando. Pero, ¿y eso se logró avanzar? Sí, eso está entre la propuesta, sí. Claro, porque yo me imagino la duda... Vamos a ver, cuando uno cubre la Corte conoce las características de los magistrados. Hay algunos que hablan mucho con la prensa, usted es uno de esos, ¿verdad? Que normalmente es muy abierto y que uno le pregunte. Hay otros que nadie conoce, ¿verdad? Hay otros que están ahí y que usted sabe que existen porque tienen 30 años, como el inmortal de don Jesús Ramírez, que está ahí en la Corte desde hace años, pero que no habla con la prensa, ¿verdad? Entonces, esas características son diferentes. Usted es valiente a la hora de abordar los temas, pero yo no dudo de que exista esa espinita por dentro de decir, me estoy propasando no en algo indebido, sino en algo que la ley no permita por no ser tan específico. Sí, porque en esa ocasión, recuerdo que en el programa de la entrevista que usted le hizo a estaba furioso, don Jorge. Sí, don Jorge insinuó que más bien me podía acusar penalmente. Sí, estaba furioso. Exacto. Entonces pensé que no es fácil para un magistrado ser acusado por el fiscal general por eso. Entonces me pareció que era mejor especificar, particularizar sobre qué temas uno puede preguntar sin incurrir en una acción ilícita como la que sugería en ese momento don Jorge. Ya casi vamos a hablar del OIJ, pero yo no quiero imaginarme ni al fiscal general ni al director del OIJ como superdioses en sus instituciones, no, ¿verdad? Pero hay algo que me aprieta un poco el zapato, el régimen disciplinario. Ok, la fiscal general hoy encuentra a uno de sus subalternos generando una conducta indebida, ¿verdad? Y la fiscal general no lo puede echar. Eso es increíble. ¿También viene alguna reforma al régimen disciplinario? Eso no se tocó porque lo que tratamos fue de hacer lo de mayor urgencia, porque si no las reformas naufragan en lo perfecto, pero no en lo posible. Pero sí podría ser que se pueda hacer un cambio. Ya sería
una reforma integral de la Fiscalía. ¿Usted comparte esa preocupación conmigo? Es que a mí realmente el régimen disciplinario siempre me ha parecido muy enredado y a veces inclusive una ridiculez interna del Poder Judicial, cuando el fiscal general no puede sancionar a un subalterno por una falta grave o gravísima y tiene que ir a una cosa un poco rara que se llama la inspección judicial. Respecto a algunas sanciones sí lo puede hacer, respecto a las más graves no. Sí, solo puede sancionar leve, sí. Digamos, cuando no es despido o hasta suspensión de 15 días, si no me falla la memoria, lo puede hacer el fiscal general. Si la sanción es más alta que eso, tiene que verlo otro órgano. Pero a mí no me parece mal que eso sea así. Yo creo que si hay algo importante para cualquier persona es su trabajo y además la estabilidad en el cargo. Entonces yo creo que siempre debe seguir un proceso, aunque sea el fiscal general, un proceso que esté en manos de terceros, para determinar si lo que reclama la Fiscalía es pertinente. ¿La escogencia del fiscal general le parece adecuada, la forma en que se escoge? Creo que sí, pero yo siempre he tenido la inquietud de si nosotros no debiéramos darle mayor brillo al tema de los méritos y no tener tanta discrecionalidad de escoger dentro de 5 a 1. Yo me inclino más por una escalafón de méritos y escogerlo de esa forma. Lo que pasa es que debiera ser una terna y de esos 3 escoger al que se considere mejor. Pero en esa terna ya entraría a correr la discrecionalidad. Así es. O sea, que para la terna sea técnico. Esos, digamos, hay, no sé, 25 candidatos, los 3 mejores por méritos. Eso es. Es esta terna, ok, a partir de esta terna ahora sí, la escogencia es discrecional. Eso es. Que sería aplicable también a la escogencia de los diputados, de los magistradas y magistrados. A mí me parece que debiera haber un escalafón estricto por méritos, se hace una terna y de esos 3 puede escoger los señores diputados. Entonces, la ley debería de señalar que es vinculante para los diputados respetar la terna salida de la Comisión de Nombramientos. Que hoy no es. No lo es. No es totalmente anómico eso no tiene ninguna determinación normativa, ¿no? Claro, pero eso no está en las reformas planteadas hoy. No, están planteados está estudiándose una comisión sobre cómo elegir a los señores y señoras magistradas. Eso sí está. Sí, porque es muy complicado, porque ayer tuve aquí, no lo voy a poner a opinar de eso, pero ayer tuve aquí al secretario general de Liberación Nacional y defendía a capa y espada que su fracción se saliera del criterio de la Comisión de Nombramientos respecto a otro tema, que es el tema de la Defensoría de los Habitantes. Entonces, cuando yo le planteo a don Fernando Zamora, bueno, pero es que así como usted lo está planteando en un concurso de defensores, le está abriendo la puerta a plantearlo en un concurso de magistrados, de contralor, ¿verdad? De cualquiera. Y me dijo, no, en esos casos no va a pasar, pero es que mi preocupación es que queda al arbitrio de quien ostente el poder en ese instante. Sí. Eso es un tema de menor discrecionalidad para mayor méritos. Pero en ese ámbito tendría que moverse la voluntad de los señores y señoras diputados para ese efecto. No, Fernando, le leí una entrevista esta mañana preparando mi entrevista, solo que no me acuerdo en cuál fue porque leí varias, donde usted dice que la transparencia, que el exceso de transparencia podría, estoy parafraseando, podría generar jueces más vulnerables. Así es, que es lo que usted decía a propósito de dar a conocer todo los procesos porque entonces, y lo dije, creo que pensé en lo siguiente: discutimos en algún momento en corte si era conveniente que se hiciera público el voto por presidente de la corte, que es secreto, ¿no? Nadie sabe cómo votó uno. Más bien a mí me parece que esa norma está muy bien, porque yo no me veo comprometido con mi compañero, no tengo que decirle a mi compañero cómo voté. Yo creo que eso, frente a un órgano que funciona semanalmente como un club, entre comillas, no lo es, pero digamos, vale decirlo, es mejor que, por ejemplo, aunque yo diga, mire, por mayor transparencia usted debe hacer el voto público, no, por mayor independencia
si usted tiene que hacer el voto público, pierde independencia. Sí, de hecho, ahora que dice eso, recordé un caso que a mí me preocupó mucho, Fernando. Cuando destituyen al magistrado Celso Gamboa en la Asamblea Legislativa, yo estaba viendo, como todo el país, estaba viendo la sesión, ¿verdad? Y entonces había advertencia de algunos diputados. Uno de ellos fue Otto Guevara, que decía: el voto para destituir no puede ser público porque nos resta independencia a los diputados. Pero uno podría asumir que en medio de las conexiones que hay en este escándalo, don Otto iba a opinar así. Pero a mí realmente lo que me llamó mucho la atención es cuando Otón Solís se levanta, que fue muy fuerte en la comisión investigadora de ese tema, y don Otón dice: por favor, que el voto sea secreto. Yo lo entrevisto después a don Otón y me dice: Randall, yo sé que corremos el riesgo de que no salga la destitución si hacemos el voto secreto, pero estamos blindando el proceso. Me parece que ese, que es un caso muy reciente, es que se hizo público al final, ¿verdad? Y que yo no sé en qué va a terminar que se haya hecho público, pero ese proceso es uno de los elementos en que yo digo, hay que pensar con calma, porque si no, a la hora de satisfacer esa sed de transparencia, podemos caer en viciar los procesos. Hay momentos en que la transparencia roza con la independencia. ¿Sí? Entonces, como este. Entonces, yo creo que yo me inclino más por el tema de la independencia para mantener muy tutelado la voluntad del órgano decisor. O sea, vamos a ver, los votos para escoger presidente de la Corte, según su criterio, deberían seguir siendo así es. Privados. Así es. Los de los procesos disciplinarios que ve Corte Plena. A mí me parece que debiera decirse cómo vota en los procesos disciplinarios, pero la sesión, por supuesto, en la discusión es privada, como todos los tribunales sesionan. Claro, después que yo consulte, pregunte cómo se votó, pero la sesión es privada. Así es, siempre serán privadas, porque también la privacidad de la sesión le da más independencia al juez para contrastar con su compañero, discutir con su compañero. Muchas veces mi experiencia me ha pasado que yo he llegado a una sesión con un criterio, escucho al compañero y discutimos, y al final el compañero me convence. Entonces, pero si todo eso es público, entonces no hay como una abierta la posibilidad de que haya un ajuste de voluntades y una libertad para poder decir las cosas. Don Fernando, pero eso acaba de pasar. En las sesiones de Corte Plena, donde vieron los asuntos disciplinarios de los magistrados, sí, había una enorme voluntad popular de decirle: señores, no sean sinvergüenzas, hagan esto público, sí, queremos ver la sesión. Y correr contra corriente es complicado. Sí, así es. No es fácil porque, bueno, el ambiente de opinión pública tiene un gran peso. ¿Usted lo seguiría siendo privado? Sí, claro. ¿El voto de los diputados para escoger magistrado debería seguir siendo privado? A mí me parece que sí, ¿verdad? Porque si usted lo acota a que sea una terna escogida por escalafón conforme a méritos, ya después lo demás es una cuestión que queda más acotado para determinar la voluntad del parlamentario. ¿Igual que la reelección? Sí, igual. ¿Igual sí, que la destitución? Igual, sí. Hablemos un momento del OIJ, porque conozco, digamos, fácilmente los problemas que tiene el Ministerio Público, pero ¿cuál le parece a usted que son los problemas que hoy tiene el OIJ? Bueno, a mí me parece que el OIJ aparenta, frente a todo lo que ha ocurrido, el OIJ ha estado ajeno a eso, y me alegra que sea así, porque también la policía tiene muchas amenazas y es un órgano muy delicado, y la verdad es que el que investiga determina cómo se investiga y qué se investiga. La policía tiene un alto peso en la investigación. Más bien lo que me parece es que el OIJ requiere mayor financiación, una mayor financiación para su presencia en el territorio nacional. Conversaba de eso con don Walter hoy. Me parece todo el tema de los peritos allá en la mitad. Exacto, los peritos, y por eso también cuando uno empieza a hacer como a ser más detallado en el tema de la policía judicial, se da cuenta que hay una gran cantidad de cosas que no tienen que ver con judicatura, pero que son importantes en el servicio judicial. Los peritos muy especializados, por ejemplo, los médicos forenses, claro, son muy especializados y no tienen mercado de trabajo.
hay que atraer médicos para que sean, hay que pagar muy bien, porque si no, entonces no se consiguen médicos patólogos, ¿verdad? ¿Quién va a querer ser? Si usted es patólogo, no consigue trabajo más que... Bueno, pero es que un día estos que entrevisté a Walter, lo invité aquí a Matices, uno de los problemas principales, que me parece a mí, que no tiene nada que ver con la judicatura, es darles las investigaciones de la Ley de Protección Animal. Por ejemplo, yo le pregunto de Walter, ¿dónde hacen y discúlpenme, no sé si se llaman autopsias, pero voy a usar ese término, la autopsia de los animales? Y don Walter les decía, gracias a Dios no nos ha tocado jalar un cadáver de un caballo a la medicatura forense, y no es una broma, la ley lo plantea así, don Fernando. Sí, claro. Porque a veces a veces no, tantas veces usted define una necesidad, define una función y un deber, pero ese deber y esa función requiere una financiación con un cambio muy amplio, un cambio radical sobre lo que se realizaba. No se había pensado en una policía judicial para investigar el maltrato de animales. Sí, yo no sé si es la única en el mundo. Bueno, no sé. Somos bastante, como país somos bastante particulares. Bueno, sí, pero habla bien del país. Depende. Sí, claro. Hay una alta sensibilidad. Sí, claro, lo que no hay es financiamiento. Pero el otro tema, don Fernando, es que de lo que usted me dijo del OIJ quisiera profundizar un poco. El OIJ se ha mantenido al margen de esta crisis, pese a la ley orgánica o gracias a la ley orgánica. No, me parece que se ha mantenido pese al tema de la ley orgánica. No sé, no podría definir en este momento cuáles serían las disfunciones de la ley orgánica, pero creo que la definición que se hizo a partir del 96, cuando se puso en vigencia en el 98 el código, estableció una dirección funcional del Ministerio Público sobre la Policía Judicial, cosa que costó sangre y fuego, costó mucho que hubiera una dirección funcional del Ministerio Público sobre la policía. Antes de eso, la policía actuaba con bastante autonomía. Pero eso yo creo que ha venido a determinar un mecanismo razonablemente equilibrado para policía y Ministerio Público, que van de la mano o van juntos en una función de tanta trascendencia. Pero tiene que ver mucho con los jerarcas, ¿no le parece? Sí, también. O sea, hoy porque doña Emilia y don Walter se llevan bien, y es real, pero en el pasado hay directores de OIJ que no se llevan también con los fiscales generales, y eso genera un roce institucional. Cierto. Lo que pasa, me parece, es que la madurez le debe permitir a uno y superar esas diferencias para que la institución funcione, tanto la que uno dirige como con la que tiene que coordinar. Don Fernando, lo que le dije antes, que íbamos a hablar después, que tiene que ver con los peritos, de lo que se queja doña Emilia y don Walter, y ahora me lo recuerda Febe, nos trae con información, es que doña Emilia dice hoy, espero que lo de los peritos no sea un boicot. No creo. Lo que pasa es que, usted se refiere al tema de los peritos del cementazo. No, lo que pasa es que ha habido una gran susceptibilidad por diversas razones desde hace varios años con el tema de la clonación de plazas, y esto responde a la clonación, que son cargos que se duplican conforme al 44, si mal no recuerdo, de la ley orgánica. Entonces el Consejo ha tomado previsiones para ser muy exigente con los requisitos que le pide al órgano que lo solicita para poder aprobar las plazas. Yo creo que de por medio está esa situación, y creo que en un corto plazo se puede resolver. No creo que haya un boicot. Yo entiendo, don Fernando, usted me corrige si no es así, pero entiendo que el Consejo Superior había nombrado a los peritos para algo en específico y entonces no se puede utilizar para otras cosas. Así es. Ese es el gran conflicto. Ese es el tema de discusión. Ok. Sí. Doña Emilia y don Walter están muy molestos porque no los pueden usar para otra cosa, pero yo le pregunto, ¿se puede extender, no sé, una solución muy lógica, ¿se puede extender el nombramiento? Sí, se puede ampliar la competencia de esos funcionarios para esos fines, claro. Y eso es lo que se va a hacer, supongo. Me parece que eso es una de las vías de solución, porque lo que tenemos que conocer el jueves en el Consejo. En el Consejo Superior. Yo estaría ahí, sí. ¿Y usted llevará esa propuesta? Digo, es que ahora me dijo, hablé con don Walter, supongo, podrán hablar las veces que quieran, pero el problema más inmediato es este. No, hablamos en general. ¿Y hablaron de esto? Uno de los temas era cómo resolver las necesidades de peritos que tiene
el OIJ en muchas cosas. Ya eso lo conozco yo de tiempos, hasta que estaba yo en el Ministerio Público, que se necesitaban peritos contables para muchos delitos de cuello blanco. Le mando un saludo, y a mí también, y le agradezco que esté en audiencia, don Saúl Weisler, el expresidente de la Asamblea Legislativa, que dice: me alegra mucho coincidir con usted y con don Fernando en los temas de voto secreto y sesiones no públicas, como resguardo a la necesaria independencia de diputados y magistrados. Hay demagogos populistas que alimentan el morbo. Ojalá que se hiciera campaña educativa sobre estos temas. Lo que pasa es que cuando uno, y yo sé que usted ha vivido eso en su carrera, cuando uno va contracorriente y dice: un momento, no podemos hacer de un momento a otro todas las votaciones públicas porque se nos caen todos los procesos. Claro. Resulta que usted es un corrupto que quiere proteger a la gente. Eso es muy difícil, don Fernando. Sí, no, es muy difícil. Don Saúl, que siempre que lo veo recuerdo al tío de don Saúl, don Enrique Weisler, que Dios goce. No me diga que usted es sapricista, Fernando. Ahora soy un sapricista desteñido, sí. Me alegra escuchar eso. Espero que se blanquee completamente. Sí, me ha desilusionado mucho todo lo que pasa en el fútbol. Pero... Yo soy Cartago y aguanto bastante. Permítame hablarle de la Sala Constitucional también, ¿no, Fernando? Sí, claro. Porque la Sala Constitucional, sin duda, a mí, por lo menos sin duda alguna, es la sala más importante de la Corte Suprema de Justicia, no restando la importancia a las otras. Lo que pasa es que es la que interpreta el texto de la Constitución, y por lo tanto a mí se me antoja la más importante de todas. Pero siendo la más importante de todas, caemos en una paradoja, me parece a mí. Si hoy yo fuera dirigente de un partido político con representación legislativa, don Fernando, negociaría cualquier cosa a cambio de conseguir magistrados afines a mi pensamiento político en la Sala Constitucional. Es decir, yo me sentaría a decirle: partido 1, le doy todos los que quiera de la sala primera. Partido 2, agarre la sala tercera si quiere, pero déjeme a mí, aunque sea un magistrado de la Sala Constitucional. ¿Cómo resguardamos esa dinámica? Sí, la Sala Constitucional y la Sala Penal como que tienen un atractivo que podrían tener un atractivo cuando políticamente no se actúa con la corrección que se debiera. La Sala Penal, porque la Sala Penal es la que juzga a miembros de supremos poderes. Sí. Entonces, esa Sala Penal es la que elige el Parlamento, y eventualmente en un enjuiciamiento a un miembro de supremos poderes, si todavía está en el ejercicio del poder, es la que juzga. Entonces, creo que esa parte tiene mucha importancia desde el punto de vista de una visión demasiado concreta y muy poco sofisticada de lo que le doy el punto. Creo que por un piquito la Sala Constitucional le gana a la tercera, a la penal. Pero no hay duda que la de mayor trascendencia es la Sala Constitucional, por eso que usted está mencionando. Al punto que por eso don Eduardo Ortiz hace muchos años propuso que los magistrados de la Sala Constitucional sí debieran ser electos por el Parlamento y que las casaciones, todo el resto, debieran ser electos por carrera, por méritos. Pero no hay duda que frente a la trascendencia política en el mejor sentido de la sala, debieran ser electos siempre por el Parlamento. ¿Sabe por qué le toca este tema? Porque este es un tema en lo particular que me preocupa en ese instante. Llega una Sala Constitucional diezmada en sus integrantes a resolver el tema del matrimonio igualitario. Y al darle 18 meses plazo, que yo sé que no fue su tesis porque usted participó en una votación, pero fue la tesis que ganó, al darle 18 meses, cualquier fuerza política que quiera hoy neutralizar el voto de la Sala Constitucional, que expande 18 meses, podría matarse a sangre y fuego por conseguir los magistrados propietarios de la Sala Constitucional que estén en 18 meses. Estoy llevando el tema muy al extremo, lo sé, don Fernando, pero por ejemplo, si llegan los diputados y no aprueban lo que dice la sentencia completa de la Sala Constitucional respecto a este tema, entonces se pueden jugar este chance, es decir, bueno, planteo una acción de inconstitucionalidad o una consulta legislativa después de la aprobación del primer debate. Si lograron controlar la integración de la sala, la votación podría resultar contraria al criterio de la Sala Constitucional de hace 15 días. Es una posibilidad remota, pero... ¿Le parece tan remota, de verdad? Yo creo que se están matando por escoger magistrados de la Sala Constitucional. Yo quisiera, me parece que no estaría muy convencido de lo que usted me dice,
pero está dentro del juego de estas las pasiones que generan muchas de las decisiones de la sala, que no son muchas, pero el tema del matrimonio igualitario es un tema que concita mucha controversia, mucho impacto cultural y mucha inquietud. Claro. De hecho, que acabo de acordarme, don Fernando, pero un día estuvo Yashin Castrillo aquí con nosotros y yo entrevisté a doña Nancy Hernández 10 minutos y don Yashin, que sé que me está escuchando porque ahí nos hizo el reporte de sintonía, planteó algo que yo dije, ojalá tenga la oportunidad de estar frente a don Fernando, que me parece justo planteárselo. Es que don Yashin dijo, ¿quién sabe qué se negoció en la sala constitucional para que don Fernando y doña Nancy, solo que yo tenía la chance de preguntarle a doña Nancy de inmediato, que don Fernando y doña Nancy cedieran a la posición de don Paul y de la magistrada Esquivel respecto a que usted y doña Nancy planteaban que no tenían que esperarse 18 meses para que entrara a regir el voto o la inconstitucionalidad del artículo, y ustedes se dieron. Entonces Yashin decía, ¿quién sabe qué negociaron antes o después? Recuerde que acaba de pasar la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, sin decirlo, y yo se lo quiero plantear directamente aquí, la posibilidad que estaba poniendo es que ustedes cediera a cambio de los votos que le dieron para ser presidente de la Corte Suprema de Justicia. No, en absoluto. No, en absoluto. Ni siquiera, no, eso está tan remoto. El puesto de la presidencia de la Corte es importante y es un honor que me han concedido, pero no es para negociarlo de esa manera, ni nadie estaría en esa condición. Lo que ocurre es que hay un tema que es que frente a la atomización de la sala en 2 y 1, lo que pasa es que si nosotros no nos sumamos a la posición más cercana a nuestra visión, el voto no hubiera tenido ninguna relevancia, ninguna, porque entonces hubiera sido 2 con lugar de inmediato, 2 que hacen una instancia, pero hasta entre 18 meses que no es efecto vinculante, 2 que dicen, le instamos a que modifique, y 1 que dice que no. Entonces el voto no hubiera tenido ningún efecto práctico, real, sobre la decisión. Pero entiendo eso, don Fernando, pero me sigo teniendo una duda razonable, en el sentido de por qué es usted y doña Nancy los que terminan cediendo y no don Paul y la magistrada Esquivel los que terminan cediendo a la posición de ustedes, para convertir una posición en 4, que sea vinculante. No, eso estuvo en la discusión, pero yo creo que llegó un momento en que, ¿qué era la diferencia? Que en el caso de don Paul y el caso de doña Nancy y yo no nos esperábamos, pero si nos uníamos eran 18 meses de espera y ya era lo mismo, el mismo resultado. Permítame a ver si lo interpreté bien. Hay un extremo completo que se llama Fernando Castillo, que dejémoslo por fuera, que es el que dice que no. Okay. Hay un extremo que es Luis Fernando Salazar y Luis Paulino... sí, Paulino Hernández Gutiérrez. Paulino Hernández, sí. Que dicen, instamos a la Asamblea Legislativa a aprobarlo cuando ellos quieran. Exacto. Sin plazo. Sí, hay una posición intermedia que es don Paul y la magistrada Esquivel, que dicen, se les insta en 18 meses, le ponen plazo. Sí. Y hay otro extremo, que es el suyo y el de doña Nancy, que dicen de inmediato. Exacto. Ok. Para que tenga los efectos que ustedes jurídicamente querían, doña Nancy y usted, se suman al punto medio. Exacto. Que es tener un plazo. Un plazo que al final de cuentas no cumplido, si no se cumplen 18 meses, ese incumplimiento lleva a la derogatoria de la norma, que es el mismo resultado que nosotros planteamos desde el principio. Sí, igual yo espero la sentencia integral de la sala como si fuera un bestseller, don Fernando. Realmente tengo una enorme expectativa para ver qué dice de algunas preguntas que están en el aire. Sí. Porque realmente, aquí va un tema de comunicación. Yo no entendí por qué Fernando Castillo, que es el presidente interino de la Sala Constitucional, por qué sale a dar la conferencia de prensa de un tema que él no cree, porque claramente tuvo que defender las posiciones que él no está convencido. No, pues es que siendo el presidente es el que le toca. Pues han salido todos. Sí. En Colombia hubo uno famoso de hace 6 o 7 años, creo que es, no me acuerdo bien, pero creo que es respecto a los acuerdos de paz, que entonces sale la sala, para decirle, bueno, aquí hay un montón de posiciones, pregúntele a quien sostuvo la posición, que me pareció muy interesante, pero más allá de esa estrategia de comunicación, hay algunas preguntas que se mantienen en el aire. Una de ellas es, ¿los diputados pueden aprobar o no algo que sea diferente al matrimonio? Creo que eso vendrá en la redacción. ¿Ve por qué la espero tanto? Sí, claro. Sí, pero me parece que si uno ve
la consulta de la Corte lo dice claramente que no puede ser algo distinto a lo que sería un matrimonio, no se puede hacer una figura que sea diferente, porque es en el fondo una discriminación solapada. Eso es lo que dice la Sí. consulta. Es un tema, ese es un tema muy interesante, porque es como que yo me siente hoy y le digo, don Fernando, los dos tenemos derecho a respirar, solo que usted le va a decir respirar y yo le voy a decir respiror. Es exactamente lo mismo, pero al nombrarlo diferente genera una discriminación. Así es. Ok, pero entonces esto me lleva a la segunda pregunta en el aire. ¿Son vinculantes o no son vinculantes los criterios, las opiniones consultivas de la Corte Interamericana? A mí me parece que sí. ¿Y qué dice el criterio? ¿Qué dice la mayoría de la sala? La mayoría tendrá en la redacción que construir eso, porque para Nancy, para mí sí lo es. Sí, Ok, para doña Nancy, para usted lo es. sí, me queda claro, clarísimo. porque además hay un antecedente de la sala muy viejo. 9-5. Sí, creo un antecedente muy viejo. Y aparte de eso, que hay una consulta muy específica sobre el tema. Claro, pero tengo claro, usted y doña Nancy dicen que sí. Perdón, que es vinculante. Además, perdone que le interrumpa, Señor. porque también en antecedentes hemos dicho lo más o menos parecido en votaciones muy divididas Ok. sobre las opiniones, sobre los precedentes de la Corte, no en opiniones del país directamente involucrado. Claro, es que aquí hay el único antecedente que yo conozco, don Fernando, a menos de que usted me corrija, es el del 95, Sí. que es una consulta que hace el Estado costarricense a la Corte, y Así la es. sala dice es vinculante. Así, Ok, es, porque lo hicimos nosotros. es cierto. Ok, ¿qué dicen Rueda y Esquivel respecto a eso? No sé porque no sé cómo van a redactar ellos esa parte. Es que lo que yo temo es que quede en lo que usted temía que quedara si quedaba 2-2-1 la sala. Es decir, que conozcamos la sentencia, ¿verdad? Y que a la hora de que alguien me pregunte a mí, me voy de paseo, ojalá, a Italia. Y entonces llega alguien y me pregunta, mira, Randall, una pregunta, las opiniones de la Corte... Nadie me va a preguntar eso. Las opiniones de la Corte son vinculantes para el Estado costarricense. ¿Qué dice la ley? Y voy a decir, mira, hay dos magistrados que dicen que sí, hay dos magistrados que dicen que no, hay otros dos magistrados que dicen que tal vez, y hay uno que se sale del canasto. Entramos a una incapacidad, a una inseguridad jurídica enorme. Pero Randa, la decisión de si son o no vinculantes no son determinantes para la decisión, para el voto definitivo. Porque sea o no vinculante, la sala adopta esos criterios de alguna forma por influjo o porque sea vinculante, y lo que le dice al Parlamento es: en 18 meses usted puede modificar esto, y si no se modifica, se deroga tácitamente, se deroga automáticamente. Claro, pero hay que recordar que hay dos por tantos en la misma sesión, ¿verdad? Uno que le dice legisle sobre matrimonio, y otro que dice legisle sobre unión. Sí. Okay. Sí. Tiene que legislar dos cosas. Sí, el de la unión, de hecho quedó como no queríamos que quedara el voto de matrimonio. Abierto al plazo como Exacto, quieran. no tiene plazo. No. Solo yo salvo el voto y sí digo que tiene que ser de inmediato. Ok, pero porque entramos a esto en donde quisiera buscar la seguridad jurídica de lo que voy a decir, don Fernando. ¿Qué significa? Entonces, que en el tema del matrimonio llamándose así, si no se legisla 18 meses, se anula el inciso Sí. C del artículo 14 del Código de Familia. Ok, pero no le pueden llamar unión civil, porque no estarían legislando sobre el matrimonio. No, es que ya no habría esa prohibición, entonces cabe dentro del matrimonio. Pero si en 8 meses los diputados generan un proyecto de ley que se llame unión civil, Entonces ya. sigue la controversia. pero esa es unión civil, no están esa es cumpliendo unión. la sentencia a la sala. Exactamente, eso es unión civil, no tiene que ver con el matrimonio. Bueno, entonces, digamos, me está adelantando tácitamente lo que podría decir la redacción del voto. Tienen que legislar sobre matrimonio, con esa sí, palabra. claro, por supuesto, claro. Eso está claro. Sí, clarísimo, porque tiene que ver con el contenido de la norma, que es la norma que se objeta en la acción. Sí, eso es muy interesante porque después del voto de la sala cuarta, a los diputados y figuras políticas que he tenido la oportunidad de entrevistar, los que no están de acuerdo con esto siempre me salen con lo mismo. Bueno, es que podemos generar una figura que se llame Bueno, unión marital, eso supondría un desafío. supondría otra controversia que se podría plantear. Y ayer
yo le dije a don Fernando que estaba equivocado, yo se lo dije, pero quisiera conocer su opinión. Es que ayer Fernando Zamora me dice, es que ahora esto va a terminar en que los curas y los pastores tengan que casar a parejas homosexuales. Eso no lo señala la sala en ningún lado. En absoluto. No. Don Fernando, permítame una pausa comercial. Y a usted que le encanta la única, de hecho, que vamos a hacer, porque ya hablamos 1 hora y 15. Pero yo siempre le digo al invitado que escoja la canción, y yo sé que a usted le encanta la música. Así es que vamos a la pausa, son las 3:14, y regresamos con el último bloquecito con don Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Matices, los tonos de la actualidad. De la tarde con 19 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en Matices. La Sala Constitucional tuvo que anunciar la fecha de voto del matrimonio igualitario. Un día de estos lo bromeé al aire con doña Nancy. Que doña Nancy, en esta nueva método, por favor páseme el calendario de las votaciones para estar atento a todas las votaciones. Se rió y me dijo, no, eso no va a ser así. Pero quisiera preguntarle qué le pareció la experiencia, don Fernando, a usted, con su experiencia, de que la Sala Constitucional anuncie las votaciones. Eso no había pasado, con esa claridad específica. Así es. Es que en el caso de las uniones de hecho, una acción planteada, si mal no recuerdo, desde 2013, eso se retrasó mucho y tuvimos varios amparos por tardanza. Y estábamos conscientes de que había un malestar por tanto tiempo. Y yo creo que probablemente es una de las acciones que más ha tardado. La del matrimonio igualitario es de menor duración. 3 años tiene. Exacto. Aún así las dos exceden el promedio de los votos. Así es, los dos exceden. Entonces me parecía, además creo que si hay 5 votos de trascendencia en la sala, el del matrimonio igualitario es uno de ellos. Entonces me parecía conveniente y prudente que frente a las condiciones especiales de esos casos, sí se anunciara un límite temporal para que ya la incertidumbre terminara, porque yo creo que, y lo vi varias veces al licenciado Castrillo hablar de este tema, y creo que no deja de ser un dolor de cabeza para un tribunal tardar tanto en un tema de tanta relevancia. Independientemente de como decía, de hecho yo en una de las últimas entrevistas antes del voto que le hice a don Yachin, decía, no importa, porque no importa que no me den la razón, pero resuelvan ya. Así es. Que es la necesidad de la seguridad jurídica respecto a algunos temas. Es que un día eso estaba aquí el presidente de la Cámara de Industrias y el presidente de la OCAEP, y me decían, sí, nosotros estamos muy felices con eso que decidió la sala, pero que también nos den fecha para algunos otros que a nosotros nos parecen importantísimos. Hablaban de algunas acciones presentadas contra las convenciones colectivas, por ejemplo, don Fernando. Pero las acciones de convenciones colectivas generalmente no duran más de año y 14 meses. No son de mucha duración, porque ya más bien es un camino recorrido. Es curioso que muchas veces a las instituciones se les declara con lugar a una acción, y las instituciones vuelven a firmar otra convención y vuelven a firmar una cláusula con la misma redacción, porque es como un tema recurrente, pero no se puede decir que una acción por una convención electiva haya durado 3-4 años. Ok, el promedio de votación, si no me falla la memoria, de las acciones es 1 año y 8 meses. Más o menos, sí. Ok. Esa es otra cosa que me llamó la atención, es que en la del matrimonio igualitario, en la unión de hecho, aunque ya estaban recargados de sustitutos, y hay uno de los temas que creo que es la unión de hecho, donde doña Nancy se sale para que entre un sustituto, usted participó. Y le digo que me llama la atención porque aunque usted es magistrado propietario de la Sala Constitucional, en sus funciones de presidente, entiendo, don Fernando, así me dijeron en la sala algunos magistrados, usted pidió estar en esa votación. No, yo hasta el momento he pedido estar en todas las votaciones de acciones, que son los miércoles. ¿Seguirá siendo así? Así lo voy a hacer, sí. Es un esfuerzo, no sé cuánto me va a durar. Eso lo hacía don Luis Paulino, si no me falla la memoria. Exactamente, siguiendo la ruta de don Luis Paulino. Sí. Porque los otros dos presidentes, doña Zarela y don Carlos, no eran de la Sala Constitucional. No eran de la sala, efectivamente. ¿Qué sigue en la Sala Cuarta? Importante.
Bueno, hay varios, tenemos unos temas de pensiones viejos del régimen de Hacienda. Hay varias acciones de pensiones que siempre suscitan mucha polémica pública y otras acciones, pero una de ellas es esa, pero pueden haber otras, ahora no recuerdo. No, le pregunto, digo, no en su función de presidente de la Sí. Corte, sino en presidente saliente de la sala, si Sí. me lo permite, que ya va encaminado a algunas cosas. Sí, yo estuve de presidente interino, Sí. porque no dio tiempo para plantear la posibilidad de que fuera presidente titular, pero vamos a ver, las acciones tienen mucha relevancia. Por ejemplo, una que le tocó ser instructor a don Paul Rueda en el tema de la pesca de arrastre, la pesca de camarón de arrastre. Eso me parece que es una de las acciones desde el punto de vista de ambiente de mayor relevancia para la sala y para la definición del ambiente. Bueno, que sigue teniendo cola. Sí, por Hoy supuesto. justamente estamos dando esta entrevista, me está dando esta entrevista y en la Asamblea Legislativa están los pescadores manifestándose porque cada uno interpreta a su gusto, don Fernando, y en esto la Sala Constitucional creo que tiene que ser muy cuidadosa, cada uno interpreta a su gusto algunas sentencias de la Sala. Sí, creo que en todo caso es un tema complejo y el país tendría que dar algunos signos de cambio importantes respecto a los efectos de las decisiones sobre ambiente y producción nacional, la relación entre desarrollo económico y protección y tutela del ambiente. Don Fernando, muchas gracias por haberme aceptado la invitación. Con mucho gusto. Y haber con venido. mucho gusto. Escogí una canción que se llama Los Ejecutivos. Sí. ¿Por qué esa canción? La recuerdo hace muchos años en mi juventud, no recuerdo de qué año es, pero yo creo que es de los 70s, 80s, y la recuerdo como un himno de rebeldía o de crítica, tal vez muy lejana ahora, pero si uno la escucha, tiene rasgos de ironía y de crítica social muy importantes. Es de María Elena Walsh. Sí. ¿Sigue siendo usted un revolucionario, siendo presidente de la Corte? No, nunca fui revolucionario, pero sí Ya, crítico. Ok, está ahí. Esa se la acepto, don Fernando. 3:26 a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental, y los invito mañana a Matices. Estará con nosotros el director del Instituto Costarricense sobre Drogas, Guillermo Araya. Han hecho un estudio muy interesante sobre la vinculancia entre las zonas donde más se trafica droga y las zonas donde aumentaron los homicidios, lo que nos da un resultado claramente vinculante entre las dos actividades. Son las 3:26, María Elena Walsh despide Matices, los ejecutivos. Hasta luego, feliz tarde. El mundo nunca ha sido para todo el mundo, mas hoy al parecer es de un señor que en una escalerita de aeropuerto cultiva un maletín, pero ningún